de los diferentes congresistas. Sí. Usted ha tenido la posibilidad de escuchar al señor Juan Burgos y ahora vamos a estar con el congresista Alex Flores, Gracias, que esta mañana congresista. aceptó nuestra invitación. Gracias, Así es. congresista. Buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy. Algo que también ha pasado ayer y que quizás ha pasado un poco desapercibido es que se presentó, ¿no?, una moción para censurar a la mesa directiva porque algunos congresistas consideraban que lo que había sucedido con la vacancia del expresidente Pedro Castillo había sido una suerte de injusticia, que no se habían dado los procedimientos. Esta moción, por supuesto, fue rechazada. Pero, congresista Flores, ¿usted estaba de acuerdo con eso también, que se censurara la mesa porque consideraban que la vacancia a Castillo no había seguido los procedimientos? Buenos días, Claudia. Buenos días, Pamela. Gracias por invitarme. En primer lugar, permítanme solidarizarme y hacer llegar mi sentido pésame a los familiares de los dos jóvenes que han fallecido en Andahuaylas. Respondiendo a su pregunta, efectivamente, yo estuve de acuerdo el día de ayer de que se censurara la mesa directiva del Congreso de la República, puesto que han tenido un manejo arbitrario desde el inicio y se ha visto también en esta última moción de vacancia, ¿no? No se han cumplido los plazos, no se han cumplido los reglamentos y creo que esto deslegitima, ¿no?, todo un proceso que se lleva. Y por lo tanto es necesario, es vital de que se pueda Yo creo que aquí cambiar. tendría que haber primado el sentido de la realidad y de la urgencia, porque el presidente lo que había anunciado, el expresidente, era un cierre del Congreso, es decir, a usted y a todos sus colegas los quería fuera del Parlamento. O usted esperaba que esto se materializara, ¿no?, que entrara un policía y lo sacara a usted por la fuerza de su oficina. Pasa que la sensación que usted da con ese análisis, congresista, es respecto de la forma y no del fondo, ¿no? Era un golpe infringiendo claramente la Constitución. Ya esa vacancia tenía el motivo suficiente, ¿no? El presidente queda finalmente como incapaz permanente por haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo o no? Así es, sin embargo, estamos en un Estado de Derecho constitucional, se tiene que respetar que Castillo rompió. tanto la forma y el fondo. Es decir, no había por qué apresurarse. Golpismo no se puede combatir con golpismo o con irregularidades también. Y por lo tanto, la mesa directiva lamentablemente no ha estado a la altura y a muchos de nosotros inclusive nos ha inducido al error y ha continuado. La muestra es el día de ayer. Es decir, congresista se ha Flores, hecho de manera irregular el levantamiento de inmunidad del expresidente Castillo, ¿no?, sin cumplir el reglamento. Hay que recordar que Pedro Castillo tiene inmunidad presidencial y para eso existe un proceso de levantamiento de antejuicio y no se puede saltar eso. Por lo tanto, se tiene que cumplir tanto de forma y de fondo. es decir, para usted, congresista Flores, ¿Pedro Castillo sigue siendo presidente de la República? No, de ninguna manera, ¿no? Lamentablemente ya ha ocurrido todo el proceso que hemos visto, sin embargo, se tiene que respetar sus derechos como de cualquier otro ciudadano, no se puede vulnerar, y en este caso, pues, la mesa directiva hemos visto que continúa con esa actitud y por eso hemos pedido que se censure y lo lógico es, esta mesa está desacreditada, está deslegitimada, se tiene que cambiar, necesitamos una nueva mesa directiva al estilo que en su momento fue Valentín Paniagua, que el único trabajo que sea es que renuncie la presidente Dina Boluarte, asuma a este señor y pueda llamar a elecciones generales, porque eso es la voluntad del pueblo, es lo que está Pero pidiendo. ahí hay una contradicción, congresista, porque usted dice que la mesa está legitimada, pero si renuncia a Dina Boluarte, Tiene que asumir es Williams. el señor Williams el que tiene que asumir la presidencia. Precisamente al no dar garantías, porque hasta ahora no lo hace, ¿no? Lamentablemente, se tiene que cambiar de mesa directiva. Y el gesto de Williams debería ser dar un paso al costado, renunciar. Lamentablemente no lo ha hecho, ayer hemos querido censurarlo con razones, con fundamento, porque tiene un manejo arbitrario. Él cree que la mesa directiva o el Congreso solamente representa a la derecha, y no es así, ¿no? Aquí se tiene que representar la voluntad de todos nosotros, y por ello creemos de que en estos momentos de crisis en nuestro país, esta mesa directiva del Congreso de la República tiene que ser cambiada por otra mesa transitoria, que el único trabajo o principal que tenga sea convocar a las nuevas elecciones. Y Dina Boluarte debería renunciar a la presidencia, puesto que estamos viviendo una polarización y una convulsión social, como ustedes mismos lo han manifestado. Que se alimenta en este absurdo de decir que el día del golpe no se hicieron bien las cosas, que ustedes han sido inducidos a error, que no se han respetado las formas.
¿Qué camino cree usted entonces que debió tomar la mesa directiva frente a un golpe de Estado? Porque las instituciones fueron claras, ¿no? Las Fuerzas Armadas dijeron no estamos del lado del golpe. Y todas las instituciones, Procuraduría y demás, que fueron saliendo y reaccionando conforme se iba desarrollando la noticia. El camino que debieron tomar es dentro de la legalidad y dentro de la legitimidad. ¿Cuál es? Yo le he hecho la pregunta clara. ¿Cuál es? Mucho bururú, ¿no? Con la legalidad, la gobernabilidad. Dígame, según usted, según su reglamento, según su constitución, ¿cuál era el camino de legalidad frente a un golpe de Estado? Bueno, el reglamento del Congreso de la República dice, basado en la constitución política, que hay que presentar una moción de vacancia. Recuerden ustedes que había una moción de vacancia presentada por Málaga. Esa es la que no se votó. Se hizo una resolución legislativa, ¿no?, para vacarlo por infracción constitucional. Sin embargo, tiene plazos. Lo dice la Constitución, lo dice el reglamento del Congreso. Se debe presentar, se debe admitir al debate, ¿no? Debería pasar después del tercer día, se debería llamar a la legislatura. Estamos frente a un golpe. Al debido proceso, ¿no?, para que pueda defenderse Pedro Castillo y todos los acusados y luego votar. Es decir, no se puede vulnerar los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos peruanos. Y por lo tanto no había por qué desesperarse. A ver, siendo las cosas así, como usted lo menciona, ¿no cree que ahí más bien hay una suerte de vacío constitucional, penal, por decirlo de alguna manera, que el propio Congreso de la República quizás pudo haber resuelto en su momento, pero han pasado 17 meses y no han hecho ninguna Estamos reforma? de acuerdo. Hay vacíos legales, efectivamente, pero eso no significa saltarnos, vulnerar o quitar legitimidad a todo un proceso que se ha llevado. Simplemente estamos pidiendo nosotros... Por eso le reitero lo que le comentaba al principio. ¿Qué esperaba usted? ¿Que entrara un policía a su oficina y se lo lleve a usted, en el mejor de los casos a la calle y en el peor preso, para que finalmente se configuren todos los elementos que usted considera necesarios para que finalmente Pedro Castillo tuviera la oportunidad de defenderse? Yo soy institucionalista y uno tiene que confiar en las leyes y en las instituciones. Si estaba dentro del orden constitucional no tenían por qué hacer ello y teníamos nosotros esa seguridad y por lo tanto no hay por qué desesperarse, por qué acelerar. Lamentablemente se ve esa mala voluntad de la mesa y los congresistas de la derecha de continuar viciando esto, de continuar con una actitud golpista. Y el ejemplo que ha pasado es el día de ayer, a altas horas de la noche, se ha aprobado en contra del reglamento el levantamiento de inmunidad de Pedro Castillo. Esto no puede darse, esto está fuera de lo que dice el reglamento, fuera de lo que dice la Constitución política. En este país tenemos que respetar los derechos de todos por igual, nos guste o no, porque estamos planteando de que debemos respetar el orden constitucional. Bueno, quien no respetó la Constitución fue el señor Castillo, por eso está detenido. Estamos de acuerdo. Señor Tello, ¿no? Usted muy respetuoso de las instituciones, pero les da la espalda frente a la decisión que han tomado respecto de una situación clara. Un golpe de Estado, ¿no? A ver, está con nosotros también el congresista Tello. Soy Alex Flores. Por supuesto, eso es lo que pide la población, lamentablemente, por la actitud golpista de la derecha en el Congreso, y lo digo, desde un primer momento lo han tenido, desde que asumió el presidente Castillo. Congresista, con todo cariño y respeto, volteemos la página. Sí, hoy la presidenta es ya Dina Boluarte y usted no puede seguir con el argumento de un golpismo que vino de parte de Pedro Castillo. Es que la realidad, hay que dejarlo así claro. Si queremos que la movilización termine, vayamos con los argumentos correctos, porque en este entrampamiento entre que uno quiere sentirse menos culpable respecto de otro, vamos a seguir llevando el país a la desgracia y tenemos ya días de crisis. Yo le pido, en aras de la gente que lo ha representado, que vaya con el mensaje correcto. El golpismo, la Constitución, el respeto de las instituciones. Por favor, reconociendo un golpe y no queriéndolo reconocer. Así está usted varios minutos. Hay que ser objetivos. La realidad que estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que se ha venido haciendo mal, lamentablemente, en el Congreso de la República. Y de lo que Castillo ofreció que no iba a hacer También, y terminó siendo más de lo mismo. Haya errores de ambos lados. Por eso estoy diciendo de que la población ahora quiere que se adelante elecciones. Por supuesto, nosotros estamos llanos a irnos y nos vamos a ir porque esa es la voluntad del pueblo, porque no hemos sido capaces de solucionar y trabajar a favor del pueblo. Y decirle a la colega Chirinos, ¿no?, de que aquí nosotros
hemos siempre actuado dentro de la legalidad y lo que dice el pueblo. Nosotros no hemos llevado ninguna violencia al Congreso. Son ellos los que han promovido desde un primer momento, tanto verbalmente, promoviendo, y como le digo, no se puede tapar el Prensa golpismo. corrupta, cínica, mercenaria. ¿De quiénes son esas palabras? Bueno, hay que decirle ¿De quiénes a son quién esas lo ha dicho, palabras? ¿no? Hay que El preguntarle por qué ha presidente dicho. Castillo el día del golpe nos volvió a llamar prensa corrupta y mercenaria. Y yo reiterando no estoy aquí, palabras que ya había totalmente. dicho el ex premier Aníbal Y yo no Torres. estoy aquí ni nadie para victimizarse, porque aquí Pero no desde tiene el por qué día sentirse uno, mal si usted no es- no, y por Pero eso, sí hay señor, prensa que porque es lo que le mercenaria toca y a que la sigue. prensa en este momento es poner siempre el dedo en la llaga, porque sabe cuál es nuestro interés. El interés público, de que la gente que está viendo su televisión y de que enciende la radio, sepa a quiénes se les está pagando el sueldo, con el trabajo de todos los peruanos. Pamela. Entonces, Claudia, Perdón, no toda la prensa es como usted dice, pero sin embargo existe Yo no también lo he en este dicho, país lo ha dicho el prensa señor cínica, Castillo, existe lo ha dicho el prensa señor Torres. mercenaria, también existe. Y si ustedes no lo son, no tienen por qué sentirse aludidos. ¿Por qué tendrían que sentirse aludidos? No se El tema puede es que generalizar. esas palabras lo que hacen finalmente es que colegas nuestros que están en la calle tratando de reportar lo que está sucediendo terminen siendo agredidos. Y allí la misma Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de una serie de agresiones a periodistas que están allí reportando en la calle. Mi solidaridad con ellos, pero no se puede generalizar. Así como hay malos ciudadanos que agreden a periodistas, hay también malos periodistas que agreden fácilmente, verbalmente, a través de los medios que se tienen. Yo creo que aquí hay que hacer una mea culpa de ambos lados, ¿no? Y hay que ser objetivos, no hay que perder la objetividad. Yo creo que en estos momentos nuestro país, el pueblo movilizado, pide efectivamente adelanto elecciones, que nos vayamos todos, pero algo que están olvidando es que también pide la Asamblea Constituyente. Es el momento de reformar, de cambiar las reglas de juego, ¿no? Y esto solamente puede ser elaborado de manera legítima piden con la ustedes, representación del pueblo. congresista. Revise las encuestas, la piden ustedes. La gente quiere mayor seguridad, más trabajo, gente decente trabajando en el aparato estatal. La Asamblea Constituyente forma parte de su programa. Así que no confundamos las cosas. Y rápidamente, así, encerrado, usted pide la liberación del señor Castillo. ¿Sería para usted una eventual salida a un asilo en alguna embajada del señor De Castillo? acuerdo a ley, Pedro Castillo debe estar libre. No se ha respetado, ¿no? la inmunidad presidencial que tiene, ¿no? Señor. Y que es de acuerdo a ley, nos guste o no. Él tiene hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Y aquí las leyes se tienen que cumplir para todos. No puede ser cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia, ¿no? Le dieron arresto domiciliario. ¿Y por qué la diferencia? La ley tiene que ser igual para todos. Yo creo que Sí, la aquí tenemos que diferencia está en basarnos. los delitos, ¿no? Hay corrupción de un lado, pero aquí el delito No, que toda estamos, corrupción es el delito igual que de- estamos, el delito que Recording in estamos, progress. que estamos en debate es el de rebelión, el de conspiración también. estaba en Nos flagrancia. demoraríamos, congresista, toda una vida si empezamos a debatir constitucionalmente y sobre derecho de las cosas. Sí. Yo sí le pido, profundice en el tema. Hablar del antejuicio y de la inmunidad frente a la flagrancia cambia totalmente el No, escenario. yo le hablo Así con que- conocimiento de causa. Es decir, el presidente tiene el derecho al antejuicio y se tiene que seguir ese procedimiento y lamentablemente no se ha seguido. ¿Por qué ayer hemos votado a altas horas de la noche? Porque precisamente quieren corregir el error de la fiscal de la Nación. Eso es lo que pasa. Es clarísimo y la población sacará su conclusión. Bien, congresista, le agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. También le agradecemos a la congresista Chirinos por haber